¿Qué tiene más altitud sobre el nivel del mar? ¿El Pico Caldoveiro o Sotres? El Pico Caldoveiro. Muy bien, solo te queda una. Venga, Iván. ¿Qué tiene más altitud sobre el nivel del mar? ¿El Pico Caldoveiro o el refugio de Vegarredonda en Picos de Europa? El refugio de Vegarredonda. Sí, Iván, 700 metros. Esto sí que es estrenarse con buen pie en el Pico. Madre mía, enhorabuena, Iván. Gracias, un poco de suerte también, que hay que tener en cuenta, pero bien, muy contento por empezar así. Jole, ¿eh? Y tanto. De todas formas, yo sospecho que la del Pico Caldoveiro te la sabías porque hablamos de él hace no mucho en el programa. Algo oímos por aquí viendo programas anteriores. Claro que se aprenden cosas aquí en Siempre. el Pico. Gonzalo, ¿cómo te has quedado? Jolín, estoy asustado. Otra vez. Otra vez, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Di que no sueles tener mucha suerte en esto del mirador, pero... Bueno, a ver si Iván, puedo. cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues soy auxiliar de bombero. ¿Auxiliar de bombero? Aquí ya tuvimos a uno, tuvimos a Nani. Sí, compañero que está en el parque de Pravia. No me digas, ¿lo conoces? Sí, claro. Pero bueno, pues vamos a saludar a Nani, ¿no? Sí, hombre. Ya que estamos. Nani, un besito, nos acordamos de ti. Salúdalo tú allí, que hay tu cámara. Buenas, Nani, aquí otro compañero más, a ver cómo sale la jornada. A ver, poco a poco. Vamos a esquilar, chicos. Ya sabéis cómo va la mecánica de la prueba. Manita encima de la mesa, una solamente, y empiezo a preguntar. Sed rápidos, ¿vale? Doblar mal, llover mucho, tomarse las cosas a pecho, ser holgazán o despreciar el deporte. Gonzalo. Ser holgazán. Sí, muy bien. D'aquí en cascante, ye muy hablador, andarín, malintencionado o violento. Gonzalo. Malintencionado. No, rebote. Iván. Violento. No, hablador. Hablador, pesado, que aburre. Ay, venga chicos, seguimos para adelante. No sé qué hacer. Pues alzar el culo y deixar-lo... Y deixar-lo correr, deixar-lo poner, deixar-lo caer o deixar-lo decir. Iván. Deixar-lo caer. Muy bien. Ole. Es una expresión así con un punto de humor. Estáis en este momento igualados, una vez más. 800 metros, 800 metros. Si es que estos dos concursantes prometen. Seguimos. ¿Qué es el agua de la Colariza? Agua del río Colariza. Agua de botella. Agua que queda después de colar la ropa o agua bendita. Gonzalo. El agua que queda después de colar la ropa. Sí. Gonzalo, muy bien, muy bien. Venga, que seguimos, chicos. Tarde huevo y tar inquieto, en el interior, difícil o en relación armónica. Gonzalo. Inquieto. Muy bien. Vaya rápido que es este chico. Acabas de llegar, Gonzalo, a los 1000 metros. Bueno, anda. Ayer no llegué, hoy llegué. Hoy llegas de sobra, ¿sí? Iván, última pregunta. A ver si ando un poco más vivo ahora. Es que ya muy rápido este chico, ¿eh? Venga, vamos allá. Año de Munches Pérez al otro de... Año de Munches Pérez al otro de... De Pumares, de Fresales, de Limones o de Perulles. Gonzalo. De limones. No, rebote. ¿De Pumares? No, de Perulles. Ay. Nada. Iván, 800 metros. Gonzalo, 1000 metros. Muy bien. Muy, muy, muy igualaditos. Y esto es muy bueno para ver quién arriesga más en el desnivel. Empezamos nuestro desnivel con unos marcadores terriblemente igualados. Iván, 800 metros. Gonzalo, 1000 metros. Y esta es la prueba en la que jugamos 500 del tirón. Podemos dar un salto que haga que las cosas cambien por completo. Chicos, os voy a preguntar una cosita así antes de empezar. ¿Os habéis vestido alguna vez de asturianos? Yo no. De guaje yo creo que sí. Gonzalo no, e Iván de guaje. Guaje igual me vistieron para las fiestas del pueblo o algo. ¿Y vuestras mujeres se visten de asturianas? La mía tiene una foto por ahí que no la quiere enseñar a nadie y está vestida de asturiana. Pero no la puedo enseñar. Pues con estos mimbres os doy el titular. Prendas habituales del traje típico femenino asturiano. Repito, prendas habituales del traje típico femenino asturiano.
No valen complementos, no me vale que me digáis pendientes o calzado, ¿de acuerdo? No complementos, sino prendas habituales del traje típico femenino asturiano. ¿A que ahora mismo os gustaría que vuestras mujeres se vistieran todos los días de asturianas? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, de todas formas, yo estoy segura que es un traje que habéis visto 1.000.000 de veces aquí en Asturias, que le damos muchísimo valor a la asturianía. Venga, empezamos, Iván. Empiezas tú la apuesta. Mi recomendación, que empieces modesto. Sí, modesto voy a empezar. 1. 1. Bien. Más modesto imposible. Gonzalo. Voy a intentar superarlo. 2. Muy bien, Gonzalo dice 2. Iván. No, No. creo que no. Venga. Iván. 3. Sí. Bien, bien, 3. Estupendo. Gonzalo. Ya puestos 4. Eso es, ya puestos, 4. Y me parece que escucho 5 por aquí. No, pues escuches mal. Escucho mal. Vamos a dejar a Gonzalo. Pero Iván, tú piensa en el traje típico que vemos en fiestas en todos los lados. Sí, sí, si estoy farto. Mira y haz ahí una revisión desde la cabeza hasta los pies. Ah, pero ¿cómo se llama cada cosa? Ese es el problema. Ay, ese es el problema. Entonces, Dejamos a Gonzalo. Gonzalo, Bueno, 4 prendas me tienes que decir. vamos a ver. Vamos a ver. Empiezo la falda, Falda, el refascio, falda, refashu, las medias medias y el mandil. y el mandil. Pues te digo una cosa, Gonzalo. Correctísimo, Gonzalo. Muy bien. 500 metros del tirón por haber arriesgado. Madre mía, 1.500 metros, Gonzalo. 1.500 y 800, Iván. Ay, no Muy se te bien, ocurrió ¿eh? ninguno más. No, no me salía. La no me salía camisa, podías haber dicho. No se me El ocurría pañuelo, las ninguno. cintas de terciopelo. Ver Bilum miles de veces, pero no. Los nervios y algo, no me salían los nombres. Estas cosas pasan, sí. Claro. Pues nada, pero ahora los nervios los tienes que guardar en el bolsillo porque para nuestra siguiente prueba necesitamos toda vuestra energía y toda vuestra concentración. Ya sabéis, al Despeñadero. Y en nuestro Despeñadero las cosas están así. Iván, alcanzaste los 800 metros que metemos en nuestro segundómetro y se traducen en 40 segundos. Y Gonzalo, 1.500 metros, que nuestro segundómetro te los deja en 1 minuto 15 segundos. Muy bien. Es decir, 75 segundos. Iván, esto no quiere decir nada porque ya has visto que esta es la misma situación casi que tuvimos en el programa anterior y sin embargo Gonzalo batió todos los récords posibles del Despeñadero. O sea que, ya sabes, mucha tranquilidad, toma aire y responde rápido. Ya por ello. ¿A por ello, Iván? Iván, tu tiempo empieza ya. ¿Cuándo se celebra el certamen del queso Cabrales? ¿En julio o en agosto? Agosto. ¿El marrajo es un tiburón, verdadero o falso? Verdadero. En la costa asturiana se capturó un tiburón de más de 600 kilos, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Bruce Lee nació en China o en California? China. No. En California. Es de origen chino, pero nació en California. Bueno, 3 aciertos, Iván. No está mal. Pero, por favor, ¿qué me dicen? 19 aciertos, todos seguidos, salvo el último, que además no entró. Pero Gonzalo, ¿esta es tu prueba? ¡Esta es tu prueba! Menudo récord. Este es el récord absoluto del programa. Por favor, si es que... Iván, ¿cómo te quedas? Nada. Un fenómeno. Pero falla una. Pero Iván, yo estoy segura de que tú lo vas a hacer tan bien, por lo menos. Al 19 no voy a llegar, pero vamos a intentar hacerlo bien. Claro que sí, hay que dejar el pabellón bien Claro. alto. Estoy segura de que lo vas a Intentarlo, hacer. por lo menos. Por supuesto, yo voy a leerte rapidito, te quedan 24 segundos. Y tu tiempo empieza ya. El lacón tiene más proteína que el jamón curado, ¿verdadero o falso? Verdadero. No, el jamón curado tiene más grasa que el lacón, ¿verdadero o falso? Falso. El centro Niemeyer es la única obra del arquitecto en España, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿En Asturias es espacio protegido 1/3 del territorio o la mitad del territorio? 1/3. Sí, la famosa esmeralda Teodora tiene 17.000 quilates o 57.000 quilates. 17.000. No, una probóscide es una inflamación o la trompa de un animal. Tropa de un animal. Ser breve... Tiempo.
fue correcta, entró. Y la siguiente no me dio tiempo a leerla, o sea que bueno, te comento que tienes 7 aciertos, Iván. 7 aciertos maravillosos. Para el tiempo que tenías está estupendo. No has conseguido alcanzar a Gonzalo porque... Máquina. Máquina, pero es que tú también lo has sido. Es que has dejado el pabellón muy alto. Menudo contrincante, Gonzalo. Me costó, ¿eh? Costó. Este chico sabe. Iván, ha sido un súper placer tenerte aquí. Lo mismo, una experiencia muy bonita venir aquí. Dar las gracias a todo el equipo, Ay. que se encuentra aquí uno como en casa y animo a toda la gente a que se anime a concursar. Pero qué maravilla, por Dios, muchas gracias. Las gracias te las damos nosotros a ti. ¡Mua! Y además te digo una cosa, Iván. Esto merece ser premiado. Tu actitud, tu sonrisa, tus respuestas, tus conocimientos merecen ser premiados. Y te llevas, gracias a Supermercados Más y Más, un carro de supermercado con comida para 10 días. Puedes entrar y comprar lo que tú quieras. Eso sí, yo te recomiendo los productos frescos que son de una calidad estupenda. Y sobre todo te recomiendo la ternera asturiana que hay en el Más y Más, que es maravillosa. Yo compro mucho allí. Y yo. Ah, pues mira, ya está, perfecto, 10 días de compra. Maravilloso. Pues nada, Iván, desear muchísimas mucha suerte gracias. Muchas a gracias. Gonzalo Igualmente, muchas gracias. y a Iván. por la bañera y hidromasaje. Uf. Gracias. ¿Qué concursantes tenemos en el Picu? Por favor, ¿qué concursantes más estupendos, Iván? Gonzalo, Otra vez volvemos a enfrentarnos a esto. volvemos a enfrentarnos a esto. Ya te resultará hasta familiar, ya no puedes estar ni nervioso.